Llegó el invierno y en Masquelier Play hablamos de la gripe, hablamos de la influenza, hablamos de los virus. Y hablamos de un enfoque integrativo donde no solamente el antigripal es la herramienta que tenemos como médicos, los analgésicos, los descongestivos y esos medicamentos sintomáticos. Hablamos del enfoque de refuerzo inmunológico. Y en adultos ya lo tenemos analizado, vitaminas, minerales, y también queremos hacerlo en niños. Para eso nos acompaña la pediatra, la doctora Andrea Ramírez, para contarnos un poco esto aplicado a niños. Bueno, en relación a esto que mencionás, Pablo, hace unos días hablaba yo en el consultorio con unos pacientes y es una frase que hasta me es simpática, porque generalmente los nutricionistas hablan de que el cuerpo del verano se construye en el invierno. Sin embargo, en la inmunidad pasa exactamente al revés. ¿En qué sentido? El sistema inmunológico del invierno debemos comenzar a construir en el verano. Y cuando nosotros hablamos de sistema inmunológico, hace ya muchos años, la literatura viene mencionando la importancia de la nutrición y de la inmunidad. Y eso se engloba dentro del concepto de la inmunonutrición. Y esto tiene que ver con la influencia, básicamente, de los alimentos sobre el sistema inmunológico. Hay vasta evidencia científica respaldando la importancia de disponibilizar al sistema inmunológico de nutrientes que le sean útiles a las células de la inmunidad. Entonces, hace un tiempo venimos viendo, yo particularmente en mi consultorio, muchos pacientitos que vienen con una consulta con los padres angustiados por la cantidad de procesos virales que van adquiriendo a lo largo del año sus hijos. Y generalmente son procesos virales que terminan complicándose con ciclos de antibióticos. Entonces acá se juntan varios factores. El primer factor tiene que ver con la nutrición del niño y el segundo factor tiene que ver con las múltiples tomas de antibióticos que van recibiendo los niños a lo largo del año, que hace que... Es un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Es como un círculo vicioso, son una suma de errores que vamos cometiendo incluso desde el nacimiento del niño. Cuando nosotros hablamos de nutrición, tenemos que tener en cuenta que existen dos grandes grupos, no de alimentos, pero de nutrientes. Hablamos de macronutrientes y de micronutrientes. Tanto los macronutrientes como los micronutrientes tienen una influencia importante en potenciar la capacidad del sistema inmunológico. Eso quiere decir, nosotros podemos potenciar, podemos trabajar mejor con la inmunidad a través de la nutrición, y la respuesta es que sí. Y eso ya lo demostramos desde que el niño nace. Cuando el niño nace, lo ideal es que reciba el calostro. Y el calostro es una leche que está concentrada en inmunoglobulinas. Entonces, desde el vamos, el alimento comienza a ser un estímulo positivo para el sistema inmunológico de ese niño. Y además de eso... O sea, la leche tiene proteínas de las defensas. Tiene proteínas de las defensas, pero en los últimos 10 años más o menos se descubrió que la leche tiene un tercer componente que es muy importante y que es un hidrato de carbono. Entonces, ya desde el principio de la vida podemos garantizar, o podemos, no es la palabra garantizar, pero podemos reforzar el concepto de que los nutrientes van programando a la inmunidad. Nosotros sabemos que el tercer componente más importante de la leche es el hidrato de carbono. Es un hidrato de carbono, que son los oligosacáridos de la leche materna. Un prebiótico. Es un prebiótico y finalmente es un hidrato de carbono. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar, ¿verdad? O sea, es un hidrato de carbono que modula el sistema inmunológico del niño desde sus primeros días de nacido. Una vez que el nene deja la leche, en 3 años, ¿cuál sería el hidrato de carbono que tiene que consumir para el sistema inmune, por ejemplo? Claro, y ahí comienzan los problemas. En realidad, a partir del primer año de vida, es como que nosotros trabajamos en la clínica también mucho la parte de alimentación complementaria. Y en los primeros 12 meses de vida, en realidad entre los 6 y los 12 meses de vida, se cuida muchísimo el aporte nutricional y la calidad de los nutrientes que se le brinda a ese niño. Pero a partir del año pareciera ser que se le da como una libertad absoluta en cuanto a los alimentos que ese niño va a incorporar a su dieta. Entonces ahí comienzan a incorporarse los procesados, los ultraprocesados, que son alimentos... Conservantes, así, exactamente. Todos componentes de productos alimenticios que no son alimentos que terminan perjudicando a la microbiota. Productos alimenticios que no son alimentos. No nutren. No nutren. Y que le dan color, que le dan sabor, claro, que potencian el sabor, que le dan color, que estabilizan el alimento y que terminan siendo excipientes perjudiciales para la microbiota. Eso afecta al sistema inmune. Claro, porque vos con una microbiota en disbiosis tenés un sistema inmune que no trabaja bien.
O sea, cuando vos tenés una microbiota en disbiosis, el siguiente paso es tener un intestino hiperpermeable. Y ese intestino hiperpermeable lo que hace es justamente generar el pasaje de determinadas moléculas al sistema inmunológico, y ese sistema inmunológico se queda como más hiperreactivo. Algo que me pareció interesante también preparando para hablar hoy acá es que el sistema inmune puede estar presente de 3 maneras en el cuerpo. El primero es cuando el sistema inmune no trabaja bien o es un sistema inmune subóptimo, y en ese caso hablamos de inmunodeficiencias. La inmensa mayoría de los niños no tienen inmunodeficiencias, y eso es un buen dato para los padres, porque muchos llegan al consultorio preocupados: doctora, ¿será que no tenemos que hacerle alguna prueba por si mi hijo no tenga buenas defensas? Hago un paréntesis ahí. Estamos hablando de un niño de 2, 3, 4 años que todo el tiempo se está gripando, congestión nasal, moco, corticoides para parar eso, analgésicos como para bajar esa congestión, el anticongestivo, y después se llega un momento que hay una infección bacteriana, antibiótico. Es un ciclo así horrible, porque se vive en urgencia, se vive mal, ¿verdad? Hoy, yo acabo de venir en mi consultorio, le atendí a una pacientita de 4 años, que con 4 años tiene más de 10 ciclos de antibióticos tomados a lo largo de su vida. Un ratito nomás, desde los 0 años hasta los 3, 4 años, no hay que tomar antibióticos, pero si no hay otra, si es la vida, ¿verdad? Claro. No hay que tomar. Entonces, y además que hay que entender algo, que la gran mayoría de los procesos infecciosos en los niños son virales, y el cuerpo de ese niñito tiene que tener la capacidad de controlar ese proceso viral sin que termine siempre complicándose y terminando con ciclos de antibiótico. Porque es cierto que hay algo que se desarrolla posterior a un proceso viral, que es que el terreno donde se desarrolló ese proceso viral queda más susceptible a padecer sobre infecciones bacterianas. Pero casi nunca es así, pero es una posibilidad, ¿verdad? Pero si el cuerpo tiene la capacidad de reponerse, la única manera de tener esa capacidad de reponerse es brindándole los sustratos necesarios a ese cuerpito. Pero no quiero perder el mensaje anterior. Hablábamos de que cuando el sistema inmunológico no trabaja bien, estamos frente a una inmunodeficiencia. Hablamos de que cuando ese sistema inmunológico ataca el propio cuerpo, estamos hablando de una autoinmunidad. Y cuando hablamos de un sistema inmunológico hiperactivado, hablamos de alergias. No queremos ninguna de esas 3 situaciones. Queremos un sistema inmunológico en homeostasis, en equilibrio. Tolerogénico. Tolerogénico, exactamente, esa es la palabra. Tolerogénico. Entonces, eso es lo que buscamos. Y los primeros años de vida del niño son cruciales. ¿Por qué? Porque la maduración del sistema inmunológico guarda relación con la microbiota. Y el principal estímulo para que esa microbiota se conforme de buena manera es la lactancia materna. Ni siquiera es el tipo de nacimiento. No importa ya si el niño nació por cesárea o por parto vaginal, importa lo que se hace inmediatamente después del nacimiento. Entonces estamos hablando de que un alimento tiene la capacidad de recomponer el intestino de ese niño. ¿Por qué si eso ocurre dentro del primer año de vida, no va a ocurrir el resto de la vida de ese niño? O sea, la alimentación del niño es crucial durante toda su vida para brindar sustrato a ese sistema inmunológico para que pueda trabajar bien. O sea, el trabajo del invierno ya se empieza en el verano, se empieza desde que nace y se mantiene, y no es fácil. No es fácil. Nosotros somos padres, somos marido, mujer, somos esposos y tenemos hijos, y nos cuesta porque agarran el chupetín, el caramelo, nos tiran, y hay que traerle la fibra en el medio, y es una lucha, y suplementarle, y bueno, y ahí igual se enferman, pero tal vez menos. Vamos a hablar en un próximo capítulo a seguir, porque con este terminamos microbiota, sistema inmune, gripe, y ¿se puede reforzar el sistema inmune del niño? Se puede. Hablamos en otro capítulo más del tema.